la idea es hacer como tal de la respiración un proceso como más consciente respecto a su fisiología. Realmente todos pues hemos oído hablar de esto, simplemente es como una forma de recordar, profundizar y pues aclarar algunas dudas que nos pueden estar surgiendo en este momento. Entonces, empezamos con la importancia. ¿Para qué estamos tocando este tema el día de hoy? Entonces, ¿para qué tenemos dos pulmones? Lo primero es que ellos nos van a ayudar a metabolizar muchos tipos de productos, entre esos hormonas, entre esos tenemos la angiotensina, nos va a permitir filtrar partículas, ya que tenemos pues conductos eh, que tienen un área de superficie de 140 metros cuadrados y nos permiten como tal no solo filtrar, sino también con el sistema inmunológico ayudar a defender como tal nuestro organismo. Es un reservorio de sangre, recordemos pues que tiene el 10% del gasto cardíaco total y lo más importante y lo que vamos como a hacer énfasis en esta charla es el intercambio de gases, ya que esto nos va a producir el ATP y la energía que necesitamos como tal el sustrato. Entonces, lo primero, Vale, recordar que... ¿Cómo? yo te interrumpo. Estás pasando las diapositivas. Creo que no estás presentando la. Sí, sí, las estoy pasando. Bueno, Ah, no se está viendo. estás Ok, presentando la que no es, la pantalla que no es. bueno, Ah, bueno, dale. ya. Adelante. Sí, Ah, sí. es que estaban... mm, Bueno, no sé, les voy a dejar así. Bueno, lo que les venía contando era la importancia del tema. Como tal, tenemos digamos que una clasificación importante y es que tenemos la zona de conducción y la zona respiratoria. Como tal, la zona de conducción nos aporta 150 mililitros, mientras que la zona respiratoria nos aporta el resto como que del volumen total que tiene eh, el sistema respiratorio. Tenemos la tráquea, el bronquio primario, después un árbol bronquial que va a tener varias generaciones y los bronquiolos terminales. En los bronquiolos terminales vamos a continuar con bronquiolos respiratorios, que son aproximadamente 5 millones, más o menos, 8 millones de sacos alveolares y como tal el alveolo. Entonces, la importancia pues de este cambio, digamos que todo este recorrido que tenemos que hacer para el proceso de respiración es que a medida que avanzamos va a haber menos cartílago y va a haber más músculo liso. Al final no va a haber ni cartílago ni músculo liso. Eh, Esto es importante porque van a ser blancos moleculares, digamos que para diferentes tipos de fármacos, y nos va a dividir como tal esa zona de conducción y esa zona respiratoria. Entonces, el intercambio gaseoso se da como tal en los capilares. Tenemos una capa elástica, un endotelio, una capa muscular y la idea es que es en este punto donde como que vamos a centrar un aporte importante que es la difusión. Bueno, entonces, ¿qué son los alvéolos? Primero son sacos terminales del árbol bronquial y en él ocurre el intercambio gaseoso. Van a estar compuestos de tres tipos de células, neumocitos tipo 1, que son más o menos el 90%, y se van a encargar del intercambio. Los neumocitos tipo 2, que nos aportan el surfactante pulmonar, van a reabsorber sodio y agua, y los macrófagos alveolares, que son como esa parte importante del sistema inmunológico. Entonces, hay un tema pues importante acá y es si la respiración y ventilación es la misma cosa. Entonces, no sé si recuerdan, pues en las áreas básicas, donde nos decían que la ventilación es como tal, eso que nosotros comúnmente escuchamos hablar de la respiración. ¿Por qué? Porque la ventilación se refiere como tal a la eliminación y la reposición de gas en los alvéolos. Entonces, se refiere como tal a ese intercambio ahí como en los capilares. Hay dos tipos de respiraciones, la interna y la celular. Entonces, en la celular ya estamos hablando del ATP como tal y en la interna es el intercambio de gases al interior de los organismos. La ventilación
perdón, es como la entrada del flujo y la salida del flujo de aire. Tenemos también el espacio muerto anatómico, que son esas zonas del pulmón que reciben ventilación, pero no reciben flujo sanguíneo. Ese espacio muerto, como les decía, era 150 mililitros. Esto es importante porque nos va a ayudar con ese proceso de humidificación, de calentar hasta 37 grados, para que lleguen como a los alveolos de una condición apropiada. Tenemos la hiperventilación, ¿cierto? Que es una ventilación alveolar que es excesiva en relación con la tasa metabólica, y la hipoventilación, que es una ventilación alveolar baja en relación con la tasa metabólica. Entonces va a originar una CO2 alveolar anormalmente alta. Como tal, hay varias, digamos que varias definiciones que nos importan. El volumen corriente o el volumen tidal es ese volumen que vamos a inhalar y exhalar en un ciclo durante una respiración tranquila. Entonces, cuando ya hablamos de espirometría, y le decimos al paciente, por favor, respire, 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 ya estamos hablando de un volumen de reserva inspiratoria, que es esa cantidad como en exceso, lo que más puede la persona inspirar, y la expiratoria es cuando le decimos, por favor, bote todo el aire que más pueda. El volumen residual es esa cantidad que va a permanecer en los pulmones después de la expiración máxima, y que puede ser aumentada en procesos patológicos como puede ser el EPOC. Hay también otras capacidades que hacen referencia como a una cantidad de volumen, una suma de volúmenes que también van a ser importantes en diferentes patologías. Entonces aquí la gráfica pues, convencional, vemos que en una respiración normal tenemos un volumen tidal más o menos de 500, ese volumen corriente pues realmente no se va a alterar mucho en los procesos patológicos, pero ya cuando hablamos de que inspire con los músculos accesorios, se nos logra este volumen de reserva inspiratoria, y cuando decimos que exhale completamente, se logra ese volumen de reserva expiratoria. Ese volumen de reserva expiratoria, ese volumen residual, pueden llegar a tener como alteraciones, ¿cierto? Que nos va a dar en la espirometría diferentes tipos de valores. Entonces, ¿qué es la capacidad vital? La capacidad vital va a ser la suma tanto del volumen de reserva inspiratoria como del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional es la suma del volumen tidal o corriente más el volumen de reserva inspiratoria, y la capacidad pulmonar total incluye todo, pues toda la capacidad vital más el volumen residual. Eso básicamente como conceptos claros que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, la mecánica ventilatoria. Entonces, la mecánica ventilatoria, recordar que la inspiración es un proceso activo, por lo cual utiliza energía, necesitamos energía para poder inspirar, y lo que busca es entrar aire lleno de oxígeno, ¿cierto? ¿Esto cómo se logra? Por las presiones que hay. Entonces, hay presiones intrapulmonares que son menores a las presiones atmosféricas. Más o menos, una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, pero cuando el diafragma se contrae, lo vamos a llevar a 757 milímetros de mercurio, ¿cierto? Por lo cual, tanto pues, la capa parietal externa como interna eh, van a, van a expandirse y van a favorecer como esa entrada del oxígeno. Y se da como el aumento del volumen. Entonces, los intercostales externos contraídos, los internos relajados, el aumento de ese diámetro vertical y el diámetro anteroposterior nos van a ayudar con esa parte de la inspiración, y en la expiración pues vamos a ver que es un proceso que es pasivo. Entonces, ¿de qué depende ese proceso pasivo? De la elasticidad, ¿cierto? Lo que buscamos con la expiración es la entrada de aire lleno de la expiración es la salida de aire lleno de CO2, ¿cierto? Y acá vamos a intercambiar. La presión intrapulmonar va a ser mayor a la presión atmosférica. Y vamos a ir de 760 milímetros de mercurio a 763 milímetros de mercurio. Va a haber un ascenso del diafragma y una disminución del volumen pulmonar. Entonces, la presión
pleural normal es más o menos menos 5, ¿cierto? Cuando vamos a inspirar, esto baja hasta menos 8, lo que hace pues que sea el proceso, y cuando expiramos va a subir al valor previo. Listo. Ya un concepto que hay que aclarar aquí es lo de la elasticidad y la distensibilidad. Entonces, la elasticidad es esa propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando cesa la fuerza que la altera. Entonces, tenemos el cauchito en el que le hacemos fuerza, y la elasticidad es esa capacidad para que vuelva otra vez a estar en la forma en la que tenía. La distensibilidad ya es una propiedad de un cuerpo para cambiar su forma cuando se altera la fuerza. Entonces, tenemos el canchito normal, pues desinfladito, y cuando hacemos la fuerza, esa capacidad de que pueda expandirse se llama distensibilidad. Entonces, tenemos que la elastina y el colágeno son esos encargados de que sea ese proceso pasivo de la expiración. La tensión superficial es algo que se debe vencer, ¿cierto? Que se debe vencer, y que con esto nos ayuda, como decíamos, los neumocitos tipo 2, en la cual hay moléculas de agua más profundas que atraen las moléculas superficiales. Esto nos va a disminuir el área de superficie y el volumen del alveolo. Entonces, esa interfaz aire-líquido es algo, por ejemplo, algo que en la literatura describen, es el hecho de una piscina con respecto al aire. Vemos que el hecho de que las moléculas de agua quieran estar juntas todo el tiempo genera como una tensión que, al uno clavarse, va a doler, porque las moléculas de agua están tan juntas que generan, digamos que, una capa entre esa interfaz. Sin embargo, lo que hace el surfactante es como aumentar ese espacio entre las dos moléculas de agua, y que pueda ser más fácil vencer esa resistencia. Bueno, entonces la difusión de gases es otro proceso importante de la fisiología. Pues ya llegamos, hemos hablado de la mecánica ventilatoria, y ya llegó el oxígeno, ¿cierto?, a los alvéolos. Ahora, ¿cómo se difunde? Entonces, aquí se habla de la ley de difusión de Fick, que es esa cantidad de gas que se desplaza a través de una lámina de tejido, y esto va a ser proporcional al área de la misma, pero inversamente proporcional a su grosor. Es decir, entre más superficie haya, va a ser más fácil pues que se desplace el gas, pero entre más magnitud o como, sí, como grosor tenga esos alvéolos, va a ser más difícil que se desplace ese aire. Entonces, más o menos tenemos entre 50 a 100 metros cuadrados, con 500 millones de alvéolos en el pulmón humano, y cada uno de ellos tiene un tercio de milímetro de diámetro. Listo. Entonces, hay varios determinantes que son importantes en la difusión de gases. El primero son las leyes de los gases, y el segundo son las variables estructurales. Entonces, no es lo mismo difundir un gas en un pulmón enfermo a difundir un gas en un pulmón pues completamente sano. Acá vemos como tal lo que les hablaba de la membrana. Entre más gruesa sea la membrana, va a ser más difícil la difusión, y entre más área haya, ¿cierto?, de superficie, va a ser más fácil. Listo. Entonces, ¿qué nos hablan estas leyes? Primero, la base del flujo del gas durante la ventilación. Nos hablan de que los hechos mecánicos cambian el volumen pulmonar. Entonces, se generan gradientes de presión que impulsan ese flujo de gas. La ley de Charles, el volumen de gas va a variar en proporción con la temperatura. La ley de Dalton nos habla más del aire atmosférico y estimar como tal el oxígeno inspirado. Y la ley de Henry es la disolución, que es proporcional a la presión parcial, ¿cierto? Todo esto pues hace parte de la fisiología, pero digamos que no es el objetivo de la charla como ahondar en las leyes. Entonces acá tenemos lo que les hablaba de las presiones, y la ley de Dalton. Para, digamos que ponerla en unas palabras más fáciles, es la suma de las presiones parciales, va a ser igual a la presión total, ¿cierto? Y eso es lo que nos da los 760 milímetros de mercurio de lo que le hablaba. Entonces acá tenemos un alvéolo, eritrocitos dentro de los capilares pulmonares que están rodeando todo el alvéolo, el interfaz hematogaseoso,
el endotelio capilar pulmonar, el núcleo de la célula endotelial, el líquido intersticial, y todo esto lo tiene que atravesar, digamos que el oxígeno, ¿cierto? El aire, para poder, digamos que pasar a la circulación y hacer como tal la respiración, ¿cierto? Bueno, entonces hay un concepto importante y es la relación entre la ventilación alveolar por minuto y el flujo circulatorio por capilares pulmonares en cada minuto, ¿cierto? Básicamente, la ventilación es 4.2 litros por minuto y la perfusión de 4 a 5 litros por minuto, lo cual es básicamente como muy parecido. Entonces, lo ideal es que esta relación de ventilación-perfusión esté entre 0.8 a 1, que esté balanceado. ¿Por qué? Porque no, pues, no nos sirve de nada tener un pulmón bien ventilado y que por ahí no circule sangre, o tener bastante sangre pero que no haya oxígeno. Entonces, si la ventilación me baja, si no hay oxígeno, vamos a tener una relación baja, ¿cierto? Menor a 0.8. Pero si la perfusión, o sea, la cantidad de sangre que me está rodeando los alveolos, sube y si la ventilación sube y la perfusión baja, pues vamos a tener un índice de ventilación-perfusión mayor a 1, que también es patológico. Y ya vamos a ver pues, que se presentan en diferentes entidades. Entonces, la relación ventilación-perfusión es igual en todo el pulmón. Esa es la siguiente pregunta que nos podríamos hacer, de sí, pues si tenemos que ventilar, tenemos que perfundir y debería ser como más o menos de 0.8 a 1, pero entonces en todo el pulmón es de 1 o en todo el pulmón es de 0.8. La respuesta es no, ¿cierto? Tenemos unas zonas descritas que son las zonas de West. Las zonas de West tienen 3. La primera es los ápices pulmonares, donde tenemos una relación BQ mayor a 1. ¿Por qué? Porque la gravedad va a ser siempre que el contenido sanguíneo se vaya hacia abajo, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener más aire, y con eso vamos a recordar pues que va a estar más ventilado pero menos profundido, y en la zona 3, que son las bases pulmonares, vamos a tener más sangre, o sea, está más profundido pero menos ventilado. Digamos que estas dos condiciones se llaman espacio muerto fisiológico respectivamente, la zona 1, y la zona 3, bases pulmonares, shunt o cortocircuito. Entonces, pues, a través de todo el pulmón, esta relación va a variar, ¿cierto? La idea es que se mantenga como el índice entre esos rangos, ya de ahí es patológico, pero este cambio es fisiológico, ¿cierto? Ya en la zona 2, que son los lóbulos intermedios, la relación se mantiene, idealmente, pues es de 1. En la aplicación clínica, esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a generar, digamos que, unas clasificaciones. Entonces, por ejemplo, en la ideal hay una ventilación uniforme de A hacia B, de este alveolo a este alveolo. Pues acá vemos que está la sangre arterial, la sangre venosa mixta, y el flujo va a ser como tal 1, ¿cierto? La relación ventilación-perfusión. En el shunt va a haber una buena circulación, pero va a haber pues una pobre ventilación. En el espacio muerto va a haber una buena ventilación, pero una mala circulación, y ya podemos hacer como procesos patológicos que se pueden ir compensando, ¿cierto? Con vasoconstricción y diferentes mecanismos de regulación. Entonces, listo, ya difundimos los gases, ya tenemos el oxígeno dentro del alveolo. Ahora, ¿qué sigue? Transportarlo, ¿cierto? La hemoglobina es esa proteína encargada del transporte de oxígeno desde los alveolos hasta los tejidos periféricos. Entonces, tenemos que la sangre venosa va a tener una presión de 40 milímetros de mercurio, mientras que la sangre arterial va a tener una presión de 104 milímetros de mercurio. Por ende, decimos que la presión de la sangre arterial, digamos, o sea, el flujo de la sangre arterial es dependiente de presión, mientras que la parte de oxigenación de la sangre venosa es más dependiente del volumen, ¿cierto? La saturación en la sangre venosa va a estar de 75%, mientras que en la sangre arterial sabemos que lo ideal más o menos rodea los 97%. Lo que queremos aquí es asegurar una reserva para órganos vitales durante hipoxia de 4 a 5 minutos. El hecho de que
pues la sangre venosa no tenga una saturación de 75%. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, preoxigenación en casos de intubación, lo que buscamos es aumentar esto para que esa hipoxia, que puede ser aguantable por los órganos, sea de mayor tiempo y nos dé como ese tiempo para poder hacer la intubación. Bueno, acá les hablaba lo de las presiones, el hecho de que la presión arterial la parte arterial es más dependiente de presión, menos de volumen, y la parte venosa es más dependiente de volumen y menos de presión. Listo. Entonces, acá, como para concretar algunas cositas. Primero, tenemos la circulación pulmonar, la cual me va a hablar de que va a haber un flujo sanguíneo, un comienzo del capilar, un fin del capilar. El comienzo del capilar tenemos poco oxígeno. Final del capilar, lo ideal es que tengamos pues el aumento del oxígeno. Podemos tener una difusión limitada. Acá tenemos como tal lo del volumen anatómico, volumen alveolar. Recordemos que el anatómico sirve, pues la parte de conducción va a servir para generar una temperatura mayor, va a haber como tal un calentamiento del aire, y el alveolar es donde se va a dar como esa difusión. Hay varias fórmulas que nos permiten hablar de las capacidades, de los volúmenes que son importantes en el caso de que hagamos una espirometría. Y también cuando no hay intercambio de gases en la parte de la zona respiratoria, vamos a tener digamos que una dificultad en ese volumen, en esa difusión, perdón. Tenemos las tres zonas, una zona que está mejor ventilada, una zona que está mejor profundidad y una zona donde hay más equilibrio. Se puede hablar de la vasoconstricción hipóxica, que es vía la perfusión. Esto es ¿por qué? Porque hay menos oxígeno, ¿cierto? Cuando hay menos oxígeno, hay hormonas que me generan vasoconstricción, el óxido nítrico disminuye y eso genera que el flujo sanguíneo se redistribuya para esos espacios donde hay mayor oxigenación. Así es la forma como compensamos, digamos que en diferentes patologías o cuando nos desaturamos, pues lo ideal es que el pulmón tenga como esa regulación de la vasoconstricción y se redistribuya el flujo. También puede haber pues obstrucción de las vías respiratorias que nos van a generar un cortocircuito o un shunt. Y los volúmenes importantes. Entonces, no sé si el doctor quiere como complementar algo para pasar como a los mensajes. Hola, buenas noches. No, muy bien, Natalia. Ya pues como para terminar, más que complementar, parece que el mensaje que quiero que les quede y que queríamos con Natalia es hacer un repaso grande de todos los temas o las cosas grandes de fisiología que son muy importantes, porque si las tenemos presente cuando abordamos un paciente en cualquier ámbito, cuando abordamos un paciente, atendemos en consulta, en urgencias, o cuando lo atendemos haciendo una intubación en urgencias o administrando anestesia general, si logramos correlacionar qué está pasando en ese paciente con la fisiología respiratoria y juntándolo con lo que vimos hace 8 días, con la fisiología cardiovascular, va a ser para nosotros más fácil o mejor tener en cuenta qué está pasando en nuestros pacientes y cómo vamos a actuar. Una cosa muy bonita de la anestesia es que prácticamente, si uno lo quiere mirar así, es un laboratorio de fisiología. Uno actúa y ve la respuesta automáticamente, y si logra correlacionar eso con la fisiología de los pacientes va a ser muy importante. Entonces esa es como la invitación que nos quede, y es recordar, cuando yo tengo un paciente frente a mí que tiene una neumonía, tratar de pensar qué está alterado en él. Ventilación, perfusión, ¿tiene más shunt o tiene más espacio muerto? Probablemente en este caso tiene más shunt, ¿cierto? Porque tengo unidades alveolares ocupadas. O si por ejemplo tengo un paciente con un tromboembolismo pulmonar,
probablemente va a tener más espacio muerto porque tengo zonas que no tienen adecuada perfusión. Entonces, ese es como el mensaje que me parece grande, y es tratar de relacionar lo que vemos al frente en nuestros pacientes con la fisiología básica, con los conceptos básicos de fisiología, que eso nos va a ayudar a entender qué está pasando y por qué hacemos lo que hacemos, que iremos aprendiendo en los diferentes temas que veamos en adelante. Bueno, pues los que puedan y quieran, pues acá tengo un Kahoot donde lo ideal es que intuyamos, pues entre todos, los mensajes para la casa, que nos queden claros, o sea, son cosas concretas, son cosas cortas, pero son cosas que realmente son importantes, digamos que en la clínica. Entonces aquí está el código, no sé si ya empezaron a meterse, voy a mirar. Ahí tenemos ya varias personas. No sé si alguien más se quiere meter. Voy a volver a mostrar el código. Ah, eso está por acá. Listo, entonces voy a empezar. La primera pregunta, la expiración es un proceso y dura. Entonces, es un proceso pasivo o activo, ¿y cuánto dura? Más o menos que la inspiración. Creo que lo puse muy rápido. Bueno, la expiración es un proceso que es pasivo. Bueno, eso está malo. Es un proceso que es pasivo y que va a durar más que la inspiración. Entonces, generalmente eso pues, lo preguntan bastante, que cuál es la relación, más o menos la relación está estandarizada en 1 a 2. Entonces, la aspiración obviamente se va a prolongar más en patologías, pero es importante que nos vayamos con eso, que la aspiración es un proceso pasivo por la elasticidad del pulmón y que va a durar el doble, más o menos, que la inspiración. Bueno, esto está muy rápido. Va ganando nadie. ¿Verdadero o falso? Entonces, la respiración es mediante presiones positivas cuando es espontánea y negativas cuando es ventilación mecánica. Listo, muy bien. Es falso. ¿Por qué? Porque lo que les decía es que dentro de ese líquido pleural, más o menos, pues, entre las dos eh, entre las dos pleuras hay una presión de -5, ¿cierto? Esto va a aumentar a -7, -8 cuando se contrae el diafragma. Entonces, eso es cuando respiramos espontáneamente. Cuando es ventilación mecánica, nosotros aplicamos lo que es la presión positiva para poder hacer ese proceso por el paciente. Entonces, ahí muy bien, sigamos. El espacio muerto es una condición patológica. ¿Verdadero o falso? Muy bien. El espacio muerto no es una condición patológica, es, digamos que hace parte de, pues de las zonas de conducción. Ya dijimos que la zona de conducción es una zona donde no va a haber intercambio de gases, no va a haber pues difusión, solo nos sirve como tal pues, para el transporte y para pues otras cosas. Y el espacio muerto también se encuentra en diferentes zonas de voz, ¿cierto? Listo.
El espacio muerto lo encuentro en, excepto esto, pues obviamente no lo dije en la charla, pero miremos a ver si podemos pensar un poquito lo que se les ocurre. Aunque ahorita el doctor creo que les dio una pista. Listo. Bueno, todo eso son causas de espacio muerto. El enfisema, la ventilación positiva y la falla cardíaca. Lo que nos genera shunt es la neumonía, porque en la neumonía hay ocupación de alvéolos, ¿cierto? Entonces no va a haber una buena ventilación, pero sí va a haber como tal una buena perfusión. En lo otro, pues sí, digamos que, bueno, eso lo van a ver como a medida de las rotaciones y lo van a ver a medida que se estudia cada patología, pero pues para que les quede claro que todos estos son causas de espacio muerto. Listo. La última es el shunt aumenta en atelectasias y TEP. ¿Qué piensan? Listo. Sí, el shunt hace parte como tal de estas patologías, pues por sus fisiopatologías. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo tengo una pregunta a ver, como la otra vez lo de espacio muerto y shunt. Lo que yo tenía entendido es que en el shunt la sangre venosa pasa a través del alveolo, no se oxigena y se mezcla después con los alveolos que sí hicieron intercambio. Entonces, por eso es como el cortocircuito, porque digamos sangre venosa pasa, pues sangre no oxigenada pasa a mezclarse con la que sí está oxigenada. O sea, como que el TEP sería una causa de shunt, ¿no? Y en la neumonía, que está ocupado el alveolo y el aire no entra, eso sería espacio muerto, porque es un espacio en el que no está habiendo intercambio entre la sangre y el aire, o sea, no hay el intercambio gaseoso, o estoy confundido. Bueno, buenas noches, Natalia. Si quieres, pon la imagen que tienes en la diapositiva, que nos ayuda a entender un poquito más. Bueno, esta parte es como la parte de definiciones, pero básicamente en la parte inicial estás correcto. El shunt es cuando tenemos zonas que tienen aumento de perfusión, pero que tienen, perdón, ventilación. Empezamos por espacio muerto, ¿cierto? Espacio muerto es donde tenemos muy buena ventilación, pero no, por esas zonas no pasa sangre. Es decir, que el capilar pulmonar está colapsado, ¿cierto? Entonces, estas zonas de West, que son gráficamente, pues como uno se la muestran y uno dice, no, arriba vamos a tener zona 1, en el medio zona 2 y en la base zona 3, realmente no son estáticas, son dinámicas. Es decir, una zona puede estar en zona 1 y después comportarse en zona 2 y después comportarse como zona 3. Pero en general uno las piensa así para aprender y memorizar, ¿cierto? Entonces, vean lo que está aquí debajo de las zonas y es las presiones. La presión alveolar, que es la mayúscula, es mayor que la presión arterial y mayor que la presión venosa en la zona 1, es decir, en el espacio muerto, que en este caso es fisiológico, pero puede ser patológico. Entonces, ¿qué pasa en el espacio muerto patológico? Tenemos zonas, eh, zonas que están ventiladas, pero a las cuales no les llega sangre, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Entonces vamos a tener unas zonas, unos alvéolos ventilados, pero en el cual el colapso o la obstrucción del capilar pulmonar no va a tener llegada de sangre. En este caso, por ejemplo, la tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Y en el
cortocircuito o shunt es lo contrario. Tenemos que una presión arterial, que era la A minúscula, es mayor que la presión venosa y es mayor que la presión alveolar, es decir, que está colapsado el alvéolo, colapsado u ocupado, es decir, que no le llega aire. Entonces, en este caso, ese es el caso, por ejemplo, de la neumonía, ¿cierto? En el cual yo tengo una parte del pulmón que está infectada, por lo cual tiene una reacción inflamatoria, un engrosamiento de la membrana alveolar, una ocupación del alveolo por productos de desecho, productos inflamatorios, líquido, etcétera, que no permite que llegue aire a esa unidad alveolar, ¿cierto? Y eso hace que la sangre que sí está llegando a esa unidad alveolar pase sin ser adecuadamente ventilada, pues, o oxigenada. No sé si me hago entender. Sí, profe, gracias. ¿Alguna duda, otra duda, alguna pregunta? No, profe, entendido, gracias. Eso no, la idea, y esto generalmente a todos se nos enreda en ciertos momentos, ¿cierto? Uno es como que, lo entendí, y después cuando uno va a ver, ay, pero ¿cómo así? Eso básicamente es de practicar, y por eso la invitación es esa, es que uno, siempre que tenga un paciente al frente, intente sacar allá en la mente como, ¿cómo está funcionando en este paciente? O qué es lo que se le está alterando, o por qué se me está saturando, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar a ir teniéndole como cada vez más el tiro de qué es lo que está pasando, ya sea en esta parte de ventilación perfusión que usamos todo el tiempo en anestesia y que en general uno lo ve pues cuando tiene pacientes con alteración del sistema respiratorio, y otras pues como alteraciones como perfusión, difusión, que son conceptos que vamos a ir usando mucho como van viendo en los temas de anestesia. ¿Listo? Listo, Doc, muchas gracias. Listo, doctor.